Hola a todos, ¿qué tal? A ver, no se ve nada acá, voy a abrir un poco. Luz. Ahí sí. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Bien, acá estamos. Uy, con sueño nomás, pero acá estamos. Bueno, igual que el lunes, esta sesión es para tratar de ayudarlo a ponerse al día, entonces la idea es que si tienen dudas, consultas, ejercicios, eh, lo ayude a ver todo eso. Ya, aquí alguien me escribió que tenía dudas con el Lab 4 y ahora Renato tiene una duda. Dime, ¿qué tal? Ya, profe. ¿Cuál es la duda? Mi duda es que en la parte 2 de la tarea como que se me corren los inputs. No sé por qué pasaría No esto. Como escucho, si es que que- no sé si estás con el micrófono, ¿no? ¿Aló? ahí sí. Sí, creo que sí, ahí sí. Ah, Te perfecto. escucho. Que tengo una duda en la parte 2 de la tarea, ¿Ya? que como que se me corren los inputs. Como que ¿Cómo se te en la corren? segunda, ponte tú, en un intervalo, o sea, cuando me preguntan dos veces hum, en el segundo hum, los niveles de humedad como que se me corren, como que no son los que deberían recibir el input. Ah, No sé ya, por qué pasaría eso. probablemente porque estás leyendo más, haciendo más inputs de los que deberías. Entonces, como que la parte de tu código que debería estar con esos inputs tiene los siguientes. No, como que no se deberían correr los inputs, sino que probablemente tú lo estás leyendo mal. Con onda. A ver, voy a leer la parte 2 de la tarea. Ya no lo recuerdo. ¿Qué había que hacer? Tenía que al final mostrar los niveles de humedad, que te preguntaban si, o te preguntaban by o whom, eso te dan. A ver. eh, Uy, dame un segundo que mi gato está llorando. Parece que se quedó afuera y está llorando. Dame un segundo. Y ahora sí, he vuelto. Eh... Oh, no encuentro. Ah, no, esta tarea 1. Estoy haciéndolo y parte 2. Ah, y entonces, espérate. Reading, ya, humedad 21, humedad 14. Ya, entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Que al final como que no sé si estoy poniendo como más inputs, pero como que el input que debería ser, no sé, hum 1 me pasa a ser como OP, como que se cambia todo. No sé por qué pasaría. Ya, si la operación es zoom, la cantidad y después la cantidad de readings. Y para otra lectura, 1 by. Realizar un op. Ok. Es que yo creo que es básicamente eso, de que estás leyendo más inputs, por ejemplo, puede haber de que tengas
un input en un if. Entonces cada vez que se ejecuta ese if, lees de nuevo y se va corriendo. Yo creo que podrías enviar un correo con tu código para verlo mejor. Porque ahí yo creo que te podría ayudar mejor y ver bien y te podría decir como quizá acá estoy haciendo algo mal. Porque de hecho otro mundo también tenía un problema similar y envió un correo y lo vi y dije, ah, esto era acá y acá. Ah, bueno. De hecho ahora otra alumna me dijo que tenía unas dudas y ahora me está dando las gracias por ayudarla en la parte. Profe, que entra el ayuno. Entra hasta strings. Ah, vieron que se corre la fecha, ¿cierto? Ah, ya. Y el Lab 5 ya me habían preguntado si que se podía correr. De hecho, yo creo que sí lo vamos a correr un poco. Todavía no vemos la fecha. Quizás dar unos cuantos días más para el Lab 5 para que no estén tan saturados. Quiero que lo hagan, pero tampoco estén como estresados, saturados haciéndolo. ¿Ya? Así que sí, el ayuno. El ayuno es el 18 de mayo, ¿sí? Pero entra hasta Strings, creo que se vio. Eh, no sé si vieron, creo que sí el anuncio, ¿no? Pero es todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, control de ciclo, o sea, control de flujo, que el if else, ciclos con control de flujo, que sería el while, el for y todo lo que se puede hacer con eso, break, funciones, que lo último que vimos. No sé si, o sea, sí que debería entrar alguna recursión simple, una recursión bien simple, y strings, creo. No, no entraría lista. Es que ahí se acumuló mucha materia. Eso fue lo que pasó. Pero tienen que saber de que la prueba va a tener un día completo, creo. No sé si se dijo eso, pero está pensada para hacerse como en lo que debería durar la prueba. No sé si 2 horas o 3 horas. Y va a tener como mucho más tiempo para hacerlo por todo esto de la cuarentena y para que puedan organizarse bien en sus casas, porque no todos pueden disponer de 3 horas a veces continuas o 2 horas. Ya. ¿Alguien tenía dudas con el Lab 4? Oye, yo tenía siempre una pregunta. Hay dos alumnos que son, dos alumnas que son covarrubias, no son parientes. Siempre son las que más preguntan. Laura y Angelita. Como que siempre veo que las dos preguntan mucho. No sé si eran. No, no tengo problemas con que pregunten, pero me causa curiosidad solamente eso. Eh, no, nada. Sí, Angelita y Laura. Sí, las dos siempre preguntan harto, entonces como que me preguntaba si eran familiares. Ya. A ver en las cuatro. Mm, 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 mm. Ah, ya, sí, en la 5 hay un poco más. Y ahí voy a ver cómo moverlo. Voy a hablar después con Daniela para ver alguna otra fecha para que. Coincidencia, nos interesa el ramo. Sí, puede ser que a ambas les interese el ramo. Ah, ya. Ya. A ver, yo creo que debería. eh, Ya puestos de funciones y módulos. Sí, es funciones, pues el Lab 4 es de funciones y módulos. Ya, ¿alguien tiene alguna duda en Lab 4 también? Aparte, o otra duda para ver esto de la tarea. ¿Qué parte de la tarea?
La misma duda que Carla. La 4. A ver, ya vamos por partes. Primero voy a ver el lab que me habían preguntado hace rato. De hecho, partió esto con Angelita preguntando por el lab, así que voy a ver eso primero. Y después puedo ver la tarea. A ver, voy a compartirles acá pantalla. Share screen. Ya. ¿Qué parte del laboratorio 4? ¿Hay dudas? ¿O es todo el laboratorio 4? Ya, pero se entendió, por ejemplo, esto. Eh, Esto acá, idealmente siempre lean como lo que sale al principio porque sale más explicación, o sea, como es un mini repaso de la materia. Entonces yo les mostré que uno estaba en estos módulos, ¿cierto? Como random o math, pero también hay otros módulos que finalmente uno puede importar del módulo algo y después utilizarlo. Entonces esto lo vimos, ¿cierto? Como que una variable puede ser una función que venga de ese módulo y simplemente llegar y utilizarlo haciendo import. También está random, ¿cierto? Número aleatorio y todo eso. Entonces, ¿hay un ejercicio que tengan más dudas del laboratorio 4? Ah, entendí que los módulos, o sea, cómo aplicarlo. Ya. Básicamente, un módulo es un conjunto de funciones y variables que está empaquetado. ¿Ya? Yo les mostré eso. A ver, voy a abrir el Jupyter que tenía de esto. Uh, uh, uh. Mm, mm, mm. Sigue funciones. Creo que era este. No, la clase pasada. Ya. Acá. Entonces, eh, por ejemplo, esto. Lo que hago es que de un módulo, ¿cierto? Importo el módulo y puedo usar funciones que están dentro de él. Entonces, por ejemplo, acá puedo importar random y usar la función randim que viene del módulo y llegar y usarla. Entonces, puede haber un módulo con otras funciones que hagan otras cosas y lo que uno hace es que puede importar ese módulo y usarlo. También puede llamarla específicamente esa función solamente randim y también puede cambiarle el nombre, ¿cierto? Al módulo o a la función que estoy llamando. Entonces, por ejemplo, el importa random como aleatorio, entonces en vez de llamar a random hago aleatorio.randim. Acá también. Del módulo random importa esa función y luego usa la función con ese otro nombre que se lo asigne ahora. Entonces, por ejemplo, en math puedo importar math y usar pi, usar seno, coseno, los grados, radianes, exponencial y todo. Entonces, esto es lo mismo. Como que al principio te dicen, como, no, esto es es la tarea. Como que te dicen, puedes importar un módulo y después utilizarlo. Entonces, lo que sale acá aparte es que esto es la semilla. Ya. Esto, para que entiendan a qué se refiere con esto de la semilla y todo esto acá, básicamente, esto es una verdad que tienen que saber en el mundo de la programación y computación en general, no existe la aleatoriedad. No existen cosas al azar. Entonces, en realidad todo lo que está al azar, no sea, no existe. Lo que hacen es que se hacen como funciones que tratan de simular algo aleatorio, pero en realidad nunca es aleatorio. Entonces, si uno pone una semilla, que sería como el punto de partida de esto al azar, uno puede hacer algo que no sea al azar. O sea, por ejemplo, si pongo esta semilla y tomo un valor, siempre va a ser ese valor. Como yo le estoy dando el punto de partida de donde parte esa función para elegir.
Entonces lo que pasa es que cuando uno hace algo random, la semilla se va cambiando en cada ejecución, pero si es que yo dejo la semilla estática, esto va a ser constante. Entonces esto se hace para que cuando se reproduzca este código con elección aleatoria, sea la misma siempre, para que sea eh, constante. Y entonces lo que está acá es que acá ustedes deberían poner código para importar módulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que deberían poner acá para que esto funcione? Entonces, ustedes acá tienen que poner el código para que esto de acá funcione y luego el resto del código que utilice esto de acá arriba. Entonces, ¿qué hace esto? Decides que no te cambiar ni el mundo, lo que decides tirar 2 dados para ver el número del mundo del Kiraz. De 2 dados regulares de 6 caras, numeradas más 6. Voy a sumar los números y mostrar en pantalla objetivos niveles que empatar, ya. Entonces acá hay un lanzamiento de 2 dados. Esto lo hicimos. ¿Nosotros se acuerdan que lanzamos dados? Ah, sí. Aquí dice todavía así me engañó. ¿Todo siempre está programado? Sí. Sí, o sea, ¿se acuerda de estas máquinas que habían como en los almacenes de barrio, que eran como que uno ponía una moneda y apretaba un botón y salía como algo al azar? En realidad no era al azar, como que era algo programado. Pero tiene algún patrón que es supuestamente al azar, pero en realidad no lo es. Ya, pero entonces, ¿se entiende qué hay que hacer acá? Acá, ¿cuál sería la línea que habría que poner? ¿Cómo importa un módulo? ¿Cómo importa el módulo random para que esto de acá funcione? Sería import random, ¿no es cierto? Onda, import random. Y así que hago esto, acá funciona, ¿cierto? Y luego, lo que hay que hacer es que hay que lanzar eh, 2 dados y ver cuánto suman. Ah, y este es el seed, ¿ya? Ah, ya lo deja, de hecho. Cuando se te ingresa un valor, se almacena la semilla del random, entonces va a ser un punto de partida constante. Eh, y luego es imprimir la suma de los 2 dados. De hecho, como la semilla es constante, siempre sale el mismo valor, fíjense. Entonces hay que lanzar 2 dados. ¿Cómo se puede elegir un número? Ah, ya, no, es que como ya importé random, eh, y ya más abajo se usa de esta forma, lo dejamos así. Si es que acá hubiera esto, seed solamente, sería mejor. Aquí no funcionaría esto acá, pues, entonces habría que poner from random import seed. Ya, pero por ejemplo, si es que tengo esto acá, ¿cómo uso la función randint ahora? Por ejemplo, si es que tengo este código acá, ¿cómo uso randint? Ah, ya. De Yanira dice que no entendió lo del seed. Básicamente, eh, el seed o semilla es el punto de partida de la elección aleatoria. Entonces, en realidad, ya les voy a mostrar cómo son las funciones en realidad que hacen cosas al azar. Entonces, si es que yo quiero algo al azar, lo que hago es una función que sea como esto. Por ejemplo, 3, se hace como un polinomio. 3 por x más, no sé, 2 por x más 1
Ya mira, a ver si se entiende esto. Les voy a revelar el secreto. Hoy no dejé la embarrada. Ahí. Ya, imagínense que tienen este polinomio, ¿cierto? 3 por x más 2 por x más 1, ¿ya? Si es que tengo x igual 1, ¿cuánto vale esto de acá? 6, ¿ya? Si tengo x ahora igual 2, ¿cuánto vale este polinomio? Ay, 11, ¿ya? Y acá no se ve tan... Pucha, va a aumentar de a 5. Entonces mejor hacer esto al... Y hagamos este y al cuadrado. 2 por x al cuadrado. En realidad esto es como más x al cuadrado, más x cubo, más x a la cuarta y cosas así. Y entonces, ¿cuánto vale esto? Ahora sí. Bueno, esto sigue valiendo 6, ¿cierto? Ya, pero esto de acá, x cuadrado 4 por 2. Ya, esto es 6, 7, más, ¿cuánto es esto? 8, 15. ¿Esto es 15 o no? ¿Sí? Ya. Y ahora con x igual 3. Ya, este es el último cálculo que hacemos. ¿Cuánto es esto? 9 más 1, 10, más 9, 19, más por 2. Ay, no, pues 3, 10, dejo 10. 9 por 2, 18. ¿28? Sí, 28. Y ahí para x igual 0, y ese es fácil. Me queda 1, ¿cierto? Y imagínense que tiene este polinomio, ¿ya? Entonces, eh, no sé si ven, pero pareciera como que no hay relación entre el 1, el 6, el 15 y el 28. Lo que se hace después es que, por ejemplo, si quiero un número entre 1 y 3, onda un conjunto de valores que vaya entre 1 y 3, ¿cierto? Lo que yo hago es usar esta misma función, solo que al final, todo esto de acá, lo hago módulo 3. O sea, módulo... sí, módulo 3 más 1. No sería, si quiero el 1, el 2 y el 3. Sí, sí, módulo 3. Módulo 3 y eso después le sumo 1. Entonces, ¿qué pasa si tengo cualquier cosa módulo 3? ¿Qué valores puede tomar? ¿Cuánto es 5 módulo 3? Del desafío de los números perfectos. Sí, 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 puede ser. Pero quería aclarar esto y después vamos aclarando todas sus dudas. Ya entonces, piensen. Para x igual 0, para x igual 0, me da que esto era 1 módulo 3, ¿cierto? Más 1, porque ya lo tengo acá arriba. Entonces esto me queda... ¿Cuánto me queda esto? 2, ¿cierto? Perfecto. Porque 1 módulo 3 es 1, ¿cierto?
el resto de dividir 1 en 3, el 3 cae 0 veces y sobra 1. Luego, para x igual 1, esto de acá me queda 6 módulo 3 más 1. Esto es, ¿cuántas veces cabe, cuánto sobra el 6 en el 3? O sea, ¿cuántas veces cae el 3 en el 6? 2 y sobra 0, ¿cierto? Entonces esto es 0. Más 1, me queda 1. Entonces acá, esto de x igual 2, para x igual 2, me queda 15 módulo 3 más 1. Entonces esto también me queda 1. Y luego acá me queda 28. 28 módulo 3 más 1. Entonces esto es... ¿Cuántas veces cabe acá? Me queda 2. 28 módulo 3 es 2, ¿cierto? ¿O no? Hay que ver. ¿Es 1? ¿Cuántas? 4, 27. Es 1. Queda 2. Y esto es básicamente esto acá, mira. Lo que estoy haciendo es reemplazar esto de aquí con el x. Y yo ya lo calculé. Ya, pero... Solo una duda. Imagínense que tengo esta función de acá. Este polinomio, ¿cierto? Y yo para valores de x voy teniendo diferentes valores, ¿cierto? 6, 15, 28. Ya, pero hasta acá me siguen. Martín, ¿me sigues hasta acá? ¿Esto de acá? ¿Por qué se hace lo del módulo? Ah, ya. Porque eso es lo que quiero decirles. Entonces, piensen que cualquier número módulo 3 va a ser un valor. Así que cualquier número con módulo 3 va a dar valores 0, 1 o 2. Son todos los posibles valores, ¿cierto? Ya esto de acá lo entienden. Imagínense cuánto es 1 módulo 3, 1. 2 módulo 3, 2. 3 módulo 3, 0. 4 módulo 3, 1. 5 módulo 3, 2. 3 módulo 3. Se cortaba la pantalla. Dicen. ¿Cómo se corta? ¿Y ahí? Se ve en HD. Ahí sí. Ah, ya. No estoy escribiendo nada ahora. De hecho, esto era lo que estaba. Ya. Entonces, cuando hago cualquier número módulo 3, me da un intervalo entre 1, 0, 1 y 2, ¿cierto? Entonces, para que esto se traspase a 1, 2, 3, lo que hago es que si es que esto le sumo 1, me queda esto de acá. Me quedan los posibles valores 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, si es que quiero un número aleatorio entre 1 y 3, lo que yo hago es que hago el módulo 3 y lo sumo 1. Entonces ahí me queda algo así. Si yo quisiera valores entre, no sé, 1 y 5, yo lo que haría sería hacer un módulo 5, sumarle 1, entonces esto me daría valores entre 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, se fijan que acá voy variando el x y para cada x voy obteniendo, por ejemplo, acá obtengo 2, acá obtengo 1, 1, 2 y así. Entonces, ya, eso que tiene que ver con lo de arriba, eso es lo que quiero llegar a decirles. Básicamente, en realidad, lo que hacen los computadores para hacer cosas al azar es hacer una función que sea como esto, un polinomio gigante. En realidad, esto es como algo así. Por esto a, no sé, 2.5 y acá algo así. Y la semilla lo que hacen es que cuando yo hago una llamada a esto, parte con x igual 0. Después x igual 1.
después x igual 2 y así. Entonces cada vez que voy una llamada voy aumentando este valor y dependiendo del rango en el que yo lo quiera, se va a hacer un módulo. Entonces, si fijan, si yo quería valor entre 1 y 3, ahora entre 1 y 5 hago módulo 5 y le sumo 1. Entre 1 y 3 hago módulo 3 y le sumo 1. Entonces lo que va a hacer el computador es que va a tener una función que va a ir sacando valores según esto de acá y después va a ser módulo para dejarlo en el espacio acotado en que yo quiero que esté. Entonces esto va a parecer que va a ser como una elección aleatoria. Pero en realidad es un polinomio tan feo que sale casi cualquier número con el x que uno ponga. Y después cuando uno pone esto como entre 1 y 3, te sale un valor al azar entre 1 y 3 y parece como que es uniforme. Entonces, ¿qué es la semilla? La semilla es para decirle qué x usar. Entonces, si yo le digo qué x usas al principio, esto siempre va a dar lo mismo. Entonces, si es que yo le digo ahora parte con x igual 0, entonces lo primero que va a ser esta cuestión. Entonces, si después yo llamo esto con x igual 0, de nuevo va a ser esto. Y si lo llamo de nuevo con x igual 0, va a ser de nuevo esto. Si es que yo no pongo esto, no le pongo la semilla es el valor inicial de donde parte de avanzar en esta función. ¿Qué es lo que va a hacer? La primera llamada lo va a llamar con x igual 0, la segunda lo va a llamar con x igual 1, x igual 2, después x igual 3. La semilla es el x inicial que usa. Entonces, si es que yo siempre le doy el mismo punto de partida, siempre me va a dar los mismos valores. Ya, buena. Ya entendió Deyanira. Martín entendió. ¿Y Benjamín? ¿Sí? Esta es como la forma que tiene el computador de hacer algo que parezca aleatorio, pero en realidad no lo es, porque tiene un punto de partida. Si yo decido cuál va a ser el punto de partida siempre, siempre va a dar los mismos valores. Esto es conocido como... Ah, sí, sí. Sí puedo, sí puedes. Ya, pero entonces se entiende, lo que hacemos nosotros es que les damos una semilla. Ah, ya. Esto es porque yo lo que hago acá después de esto, de hacer un polinomio feo, que me dé valores que parezcan aleatorios, te fijas, 1, 6, 15, 28, como que no tienen relación. Después de esto, es si es que quiero que esté entre 1 y 3. Si quiero que esté, por ejemplo, entre 1 y 5, lo que yo hago es que el output que me salga acá, S1 o 6 o 15 o 28, lo hago módulo 5. Entonces, cuando yo hago módulo de algo, siempre me va a dar valores que están entre 0 y ese valor menos 1. Entonces, fíjate, 1 módulo 3 es igual a 1, ¿cierto? 2 módulo 3 es igual a 2. 3 módulo 3 es igual a 0. Y después esto sigue repitiéndose. Eh, entonces, cualquier valor que yo reciba, si es que lo hago módulo un número, va a quedar entre ese rango. Y entonces para eso es la semilla. Es para que la decisión aleatoria no sea aleatoria, sino que sea constante y no y ocurra que el código que ustedes hagan sea el mismo output que se espera. Ah, ya. Eh, Parta de nuevo, como el 3 de la tarea. De los Jolly Jumpers. Ah, ya. A ver, cada tipo de una palabra, parte de nuevo, como es. O cuando termine el siglo, me lee el siguiente línea. Ah, ya. Laura, ¿me puedes escribir un correo con todas esas dudas mejor? Para verla, para ir respondiendo a una. Porque acá igual es más complicado. Como, sí, mejor eso.
escribí un correo nomás. Y entonces, ¿ya se entendió esto acá? Para seguir con otra cosa. Y entonces ahora saben que hay algo que se llama, no sé si vieron Futurama, pero había un capítulo que hablan de esto, que se llama determinismo y no determinismo. No, no determinismo. Entonces como que había un personaje que se llama Bender, eh, que es un rol que voy a hablar cosas y que él decía como que se burlaban de él, decían, ah, eres un programa, eres determinista. No hay forma de que tus decisiones sean aleatorias, porque fueron programadas por alguien. Entonces le como que sufría y decía, no, no, no soy no determinista, no puedo como golpear a alguien si es que se me da la gana, en realidad estaba programado. Y el medio drama. Bueno, eso pasa. No existe el no determinismo y las cosas que uno hace aleatorias, en realidad, como conceptualmente, se llaman pseudo aleatorias, porque simulan ser aleatorias, pero no lo son. Ya, pero este es algo más filosófico de la vida y si quieren ver más de esto, hay cursos de lógica para ciencia de la computación que como que se ve todas estas teorías matemáticas detrás. Ya, pero lo que quería dejarle en claro es que la semilla hace que esto al azar tenga un punto de partida, entonces siempre sea lo mismo. Entonces, se fijan que para el mismo input, o sea, para distintos input 16, siempre termina siendo el mismo output. Eh, entonces acá lo que tienen que hacer es tirar dos dados y para tener un número al azar entre 1 y 6, lo que pueden hacer es random.randin 1,6, ¿cierto? Eso lo vimos. Entonces básicamente guardar esto en una variable, guardarlo en otra, sumarla y después imprimir. Eh, sí, debería ser el mismo. Si es que tengo una semilla inicial, debería ser el mismo número al azar. Por eso acá, por eso los labs que tienen cosas aleatorias se pueden hacer. Porque les damos una semilla inicial de forma de que sea constante y dé el mismo resultado, el otro. Entonces, las cosas que son al azar en realidad las podemos hacer no hacer. Ya, había otras dudas de otro lab. Ya, pero todo este lab es del lab 4, es ir usando estas funciones. Por ejemplo, acá es como hacer su propia función y tienen que hacer su propia función para hacer lo que les piden acá. Ay. Acá no sé qué. Acá hay que usar el módulo mat. Hay que obtener la raíz cuadrada nomás. Es básicamente importar el módulo, usar mat square y sacar la raíz cuadrada de algo. El de los Jolly Jumpers. Ya, sí me han preguntado. Ah, este de acá. ¿Qué hacen acá? A ver. No se le ocurre. Ah, ya, hay varios con el Jolly Jumper. A ver. Crear y aplicar funciones a un problema, ok. Para este ejercicio deberá lograr distinguir números que son Jolly Jumper y los que no. Una secuencia de números de largo mayor a 0 es Jolly Jumper, sí. La diferencia absoluta de todos los pares de números consecutivos forman una secuencia. Una nueva secuencia. La nueva secuencia debe ser sucesión aritmética de diferencia d, donde d es una constante entera auxiliar. Uf. Ah, oye, qué loco esto. Ya esto es como pura matemática. Eh, de los poderes. Ah, ese otro. Ya, entonces, sí, sí, podríamos ver ese después de este. Ya, pero, ya, hay varias con duda en este. Entonces, pero, ¿se entiende esto, no? Esto de acá. Números perfectos del Lab 3. ¿Sí? O sea, si tenemos tiempo, podemos ver todos los que quieran. Ya, pero vean este, porque los que no lo han hecho, igual puede ser.
complejo esto acá y me gustaría aclararlo. Y entonces, una secuencia de número mayor a cero es Jolly Jumper, sí. Esto de acá, que dice, la diferencia absoluta de todos los pares de números consecutivos forma una nueva secuencia. Esta nueva secuencia debe ser una secuencia aritmética, a diferencia de donde A es una constante entera, es una constante entera positiva. ¿Qué se refiere esto? Se refiere a de que si yo voy restando pares de números, ¿ya? Uno con el siguiente, lo que se forma finalmente es una secuencia en la cual cada elemento de esta secuencia es tiene diferencia por alguna constante que encontré. Entonces, ¿se fijan? ¿Qué es lo que se hace acá? Lo que se hace es que al 1 le resto 4, después al 4 le resto 2 y al 2 le resto 3, ¿ya? Entonces voy número por número restando los pares. Acá hice esto, hice esto, hice esto. Y lo que me queda de esa resta es 3, luego 2, luego 1, ¿ya? Entonces ahora hay que verificar. Estos tres números que me quedaron, entre todos, ¿hay una diferencia de una constante? En este caso sí que es 1, ¿cierto? Porque de 3 a 2 hay una diferencia, de 2 a 1 hay una diferencia. Entonces sí, entonces esta secuencia acá sí es Jolly Jumper. ¿Se entiende qué es un Jolly Jumper? ¿No? No, ya, de nuevo, pero mezcleme. Un Jolly Jump, una secuencia de números Jolly Jumper, esta secuencia. ¿Va a ser Jolly Jumper? Sí. Al ir restando los pares, a 1 le resto 4, a 4 le resto 2 y a 2 le resto 3. Los números que me salgan de esta resta, que van a ser 3, 2 y 1, los números que obtenga, esta secuencia de números que voy a tener de ir restando pares, la diferencia entre cada uno de ellos es una constante. Entonces, se fijan, entre 3 y 2 hay una separación. Eso es 1. Entre 2 y 1 hay una separación. Entonces, se fijan que hay una constante, esto se va reduciendo de a 1. 3, 2, 1. Ah, sí, pues, pares se refiere a dos elementos, no a que el elemento sea par. Entonces, pares de números se refiere a este par 1,4, al par 4,2 y al par 2,3. Entonces, lo que hay que hacer es ir restando los pares de números, estos elementos consecutivos, ir viendo qué elementos salen y luego ver si es que hay una constante como para que se resten en el consecutivo. Entonces, esto es lo que les va a llegar, ¿ya? Y esto es lo que tienen que ver, esto es lo que les debería salir y ver si es que esto es true. Em, esto es de funciones. Qué mal. Eh, ya, bajo hasta el final. Ah, ya. Esto ya está listo. Ya, ya, ya. Ya, entonces esto ya está hecho como... Ya, entonces, fíjense que siempre van a ser 5 números, ¿ya? Se fijan que siempre son 5 números. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Acá también, ¿ya? Ya, entonces, se fijan que yo voy a tener estas 5 variables, ¿ya? Y cada una va a ser uno de estos números. Entonces, lo que va a ocurrir es de que la función Jolly Jumper va a recibir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, voy a tener estas 5 variables que voy a poder utilizar acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para que se resten con el consecutivo? Es programar S2 menos S1, S3 menos S2, S4 menos S3 y S5 menos S4. Vean esto. Esto obtiene los datos
Y esto hace que se vaya almacenando en cada una de estas variables. Y luego le paso todas las variables a la función JollyJumper. Entonces, acá es donde ustedes tienen que completar, y acá tienen que saber de que esto acá va a ser el input, que ya va a estar procesado y que va a ser las variables. Entonces, por ejemplo, para este caso acá, para sample input 3, 3, 8, 1, 10, 21, S1, S2, S3, S4 y S5 va a ser 3, 3, 8, 1, 10, 21. Entonces estos valores van a ser 3, 8, 1, 10, 21. Ah, ya, porque después se puede usar. Puedo hacer la resta. ¿Cuál sería la resta del valor absoluto? Si es que recibo un número S1 y S2. ¿Qué hago para que esto sea valor absoluto? ¿Cómo hago de que esto, si es que recibo un 1 y un 4, o si recibo un 4 y un 1, me retorne 3 siempre? ¿Cierto? Ah, ya está, ya lo saben, ¿no es cierto? Como que resta es igual a S1 menos S2, ¿cierto? Y después hago un if, ¿cierto? If menor que 0, retorno bla bla, y así. Entonces al final hago if, ¿cierto? O poner apps también se puede, ¿cierto? Veo si es que es menor que 0, bla bla, y después retorno a la resta. También se puede poner apps, sí. Y era como dicen ahí. También se puede hacer, por ejemplo, apps de esto y return resta. Eso también debería funcionar, creo. Ya, pero entonces, ¿para qué es esto? Para que después ustedes, cuando vayan restando acá, lo hagan así, ¿cierto? Entonces, como el primer, hay que hacer 4 elementos, ¿se fijan? Tengo estos 5 y estos 5 van a salir unos 4. Tengo estos 5 de acá y van a salir 4, bueno, no se muestran porque es false. También es false, entonces no se muestran. Pero acá es true, entonces esto de acá se muestra. Bueno, sí es fácil, sí. La idea es que lo entiendan y si lo pueden resolver, lo hagan. Entonces, lo que tienen que ir haciendo es los nuevos 4 dígitos, ¿cierto? Como el, pongámosle, ¿cómo le puedo poner? Voy a ponerle resta 1, resta 2, resta 3, resta 4. Entonces, al final lo que hago es que como ya tengo esta función que resta por lo absoluto, lo que puedo hacer es resta 1, llamar esto, resta valor absoluto de S1, S2. Después resta 2 igual a resta valor absoluto de S2, S3 y así, y así, ¿cierto? Con todos los otros que quedan. Y luego que tengo todas las restas, tengo que ir viendo que la diferencia entre cada uno sea una constante. Entonces lo que puedo hacer es ver si es que la diferencia entre R1 y 2, R2 cuál es. Imagínense que es un 3 o un 4. Entonces después si es que me quedo con ese valor, tengo que ver que esa diferencia se mantenga entre R2 y R3 y que se mantenga entre R3 y R4. Y eso, y si es que eso se cumple, true, y si es que no, no, no. Eso último lo hacéis con otra función, ¿no? O Como sea, de, si quieren pueden hacer otra función, o pueden hacerlo acá como prefieran. Pero sí, se puede hacer con otra función. O sea, este de acá tienen que hacer funciones, pues esto ya... ¿Para qué sirve lo último? ¿Qué último, Carla? O sea, no es real. De hecho, pueden hacer de esto sin funciones, pero se les va a complicar mucho más. De hecho, en la próxima tarea, si lo hacen sin funciones, yo creo que van a pasarla mal. Porque las funciones nos ayudan a simplificar el código
no tener que repetir lo mismo todo el rato. ¿A qué te refieres con lo Una último? duda. ¿Sí? ¿Pregunto yo nomás? Sí, sí. Ya. Que al principio se define la función con el parámetro de S1 y S2. Pero no cacho si es ¿Sí? que hay que volver a definirla así como con S2 y S3, S3, S4, o No, después los toma igual los valores. esto de Al acá, mismo- no es que esta función lo que hace es que recibe dos valores, ese S1 y ese da lo mismo, puede ser un A y un B. Es el Ah, nombre que le ya. estoy poniendo. Entonces, acá lo que estoy haciendo es que lo que recibo debería restarlo y retornar el valor absoluto. Ah, y ahí después la puedo usar abajo. Sí, se puede usar como sea, Ah, ya. con cualquier valor. Acá S1 porque es la Ah, misma variable, pero estoy pasándoles directamente estas variables. Acá. Entonces acá le estoy pasando esto de acá. Pero podría ser que esto reciba, no sé, un 5 y un 10. Y debería funcionar siempre esta función con el valor que es el ingreso. ya. Que pensaba que era solo para el S1 y el No, S2. no, no, es para cualquier valor. Solo que quizás se confunde porque como sale ese 1, después hay que hacer otra que recibe ese 2 y ese 3. No, estos son valores que se van a ir instanciando dependiendo de lo que reciba. Entonces, si acá pasa un 5 y un 10, este acá va a leer 5 y este va a leer 10. Y le paso acá un 7 también. Entonces, se puso ese 1 y ese 2 para ser más constante, ¿no? Como para que sea más consistente. Pero este número acá y este acá puede ser cualquiera. Ya, gracias. Son tres tareas para Angelita que pregunta. ¿Cómo puedo ver la diferencia es constante? Ya, entonces imagínate así esto acá. Entonces, después, si restas R1 menos R2, ¿cierto? Te da un valor, ¿cierto? Una diferencia. ¿Cuántos laps? Creo que son como 11. 11 o 12. Sí, la idea es que los vayan haciendo todos. Ah, no, pues que. Ah, ya. La otra pregunta es si no se reconocen los inputs. Es que esto ya se hace. Piensa que esto lo vamos a entender la siguiente semana, de hecho. La siguiente semana vamos a hacer esta función y lo voy a explicar. Pero por ahora se lo dan. Entonces lo que hace esto acá es que lee el input, acá lo leo, y lo separo por partes, ¿ya? Entonces lo que hace es que el x1 termina siendo el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y luego estos 5 números, estas 5 variables, se las paso a Jolly Jumper. Entonces cuando llego acá, Jolly Jumper ya recibe estos números. Ah, ya, era 1050. Para obtener el 7 necesitan 1050 puntos. Entonces pueden no hacer un ejercicio que valga 150 puntos y aún así obtener 7. Esta es la diferencia, po. Ya, po. Esta es la diferencia, ¿cierto? Entonces después tienes que ver que esto sea constante, que la diferencia se mantiene. Hay que ver que diferencia se mantiene entre R2 y R3 y R4 y R3 como R4. Entonces calculo esto, tengo la diferencia y después ver que esto se mantiene constante entre esos valores. Y si es que esto se cumple, eh, creo que no es en valor absoluto. La primera sí, y tiene que ser una constante entera positiva. No, no. ¿Cachai que acá te da 3, 2, 1? Ah, sí. La otra casa vamos a... Es que esto es de strings. La siguiente semana deberíamos entender qué fue lo que se hizo acá. Esto es que un string lo separé por los espacios. Como que me llegó esto de acá y yo le saqué los espacios y los fui separando por espacio. Sí, también. Sí, eso debería entenderse la siguiente semana. Pero ahora
asuman que esto funciona y que acá recibe cada número. Pero es que esto ya está listo. Pero si el lab es hasta como el 8, ¿no? Como de mayo. Ah, ya. Rafael, ya. Mejor para los que tengan dudas de la tarea, escríbanme un mail. Hasta el 6. Ya, pero este es solo este ejercicio. Sí, los que mejor tengan dudas con la tarea, escríbanme un correo con su código y cuál es su duda. Ese es mi correo. Ya, había otro ejercicio que tenían dudas, creo. ¿Cuál era? ¿Dar vuelta un número? ¿O no? De los poderes. Poderes. Este de acá. Ya, esas son las funciones que uno puede hacer. Ah, y esto del scope, eso sí lo vimos. ¿Cuál de los números perfectos? ¿También está acá? Ah, del lab 3. Ya. Ya veamos el de los números perfectos del lab 3 porque... eh, ¿cómo se llama esto? Después puedo ver este que ya vimos de funciones. Pero el lab 3 es como más anterior, así que debe ser como una duda más, mm, números perfectos. Un número perfecto es un número tal que la suma de todos sus divisores positivos sin contarse a sí mismo son iguales a él. Si se te entrega un número entero, debe encontrar bienvenida. Ya. Escribí un programa. Entonces. uh, a ver. Los extremos sí se incluyen. Entre el rango dado. La entrada contra dos líneas. Cada línea con números. Son los números que limitan el rango para buscar números perfectos. Ah, ya. Solo 6. Brigio, 1, 2 y 3 dividen al 6 y si se suman, dan 6. Entre 50 y 20 no hay números perfectos. Entre 3 y 496, los números perfectos son 6. Ahí vino la chiquilla. Ya. A ver. Ah, no, sí. Buena. Ya. En un año salieron en la PSU los números perfectos. Eh, no tengo idea. ¿Y qué preguntaban en la PSU sobre los números perfectos? Ya, pero se entiende, ¿no? Se entiende porque el 6 es un número perfecto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los divisores de 6 sin contar el 6? Oye, ya. Estoy haciendo clase. ¿Cuáles son? ¿Cierto? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, 1 más 2 más 3 son iguales a 6. Entonces, es un número perfecto. Y entonces lo que les dicen es que les van a dar dos números, ¿cierto? El 6, o sea, el 3 y el 496, por ejemplo. Entonces, lo que tengo que hacer yo es buscar números entre el 3 y el 496
contando los bordes. O sea, el 3 lo tengo que ver si es que es perfecto y el 496 también tengo que ver si es que es perfecto. Y entonces, ya primero, espero que se den cuenta de que hay un siglo, ¿cierto? Acá hay un siglo. Por ejemplo, acá entre 1 y 6, se fijan que el 6 es un número perfecto, también me lo cuento. Entonces tengo que ir entre el 1 y el 6. ¿Cómo puedo ir entre un número y otro número? Obteniendo todos los enteros que hay. ¿Cómo puedo recorrer todos los números que hay entre, por ejemplo, 1 y 6? Rango, for, ¿cierto? También se puede hacer con while, pero con un for, ¿cierto? ¿Cómo sería el for? ¿For qué? For i in range, ¿ya? Y acá, ¿qué iría? Inferior como seguro, ya. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo esto y pongo print i? ¿Se imprime el 1 y el 6? Ah, me faltaron los dos puntos. A ver. No, ¿cierto? Pueden que va del 1 al 5. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Hay que hacer 6 más 1, ¿cierto? Entonces, 6 más 1. Ya, perfecto. Ya, entonces se entiende. Y entonces, si es que me llega estos dos números, por ejemplo, sample input 1,2, y lo que puedo hacer es que primero puedo hacer un n igual a input, ¿cierto? M igual a input. Uy, se quedó pegado. Ya, eso es lo que... Ya, entonces puedo reemplazar esto por n, m. Y acá un más 1, ¿cierto? Como que se pegó. ¿Ya se fijan? Recibí esto. Uy, como que no salió runtime error. Ah, error de novato. Dice, siempre pasa, para que vean que a todos les pasa. Y entonces, listo. Input 1.6 y hago print del 1 al 6. Entonces, el i, este i de acá va a ir entre 1 y 6. Ya, entonces, ahora que sé que este i va a ir variando y va a valer estos valores, lo que tengo que hacer es buscar si es que este número es un número perfecto, ¿cierto? Y si es que fuera perfecto, habría que imprimirlo, de alguna forma. Habría que almacenarlo e imprimirlo. Mm. Entonces, eh, para que no ocurra de que tengan que almacenar y después imprimir esto, lo que yo haría sería esto, por ejemplo. Leo esto de acá, entonces sé mi input y después voy a hacer de que cada vez que acá encuentre un número perfecto, imagínense que ya me doy cuenta de que este i es perfecto, entonces lo que debería hacer sería print i, ¿cierto? Si yo descubro que el i en el que estoy es perfecto, yo lo que tengo que hacer es print i, ¿cierto? Pero me faltaría esto de acá, ¿cierto? Como que cuando detecte los números perfectos debería poner esto. Pero como yo sé que si es que no encuentro ninguno, no imprimo nada, podría hacer esto. Print, los números perfectos son, y luego empiezo el for que lo empieza a buscar. Entonces si no encuentro ninguno, no se imprime nada. Y si es que encuentro alguno, se va a ir imprimiendo. Ya, ¿se entiende esto, no? Esto es como lo que deberían hacer. ¿Sí? ¿Y el resto?
aparte de Renato, sí se puede ir sumando los números que están en rango. Ah, ya. ¿Cómo saber si es perfecto? Ya, entonces se entiende. Entonces, ahora hay que ver cómo hacer esto, ¿cierto? Ya, pero Carlos, ¿lo demás se entendió? Ahora lo que hay que resolver es este problema de cómo ver si es que esto es perfecto. ¿Se puede hacer otro rango? Sí, pues. Entonces, lo que ahora tengo que verificar es de que esto sea perfecto. Y para eso, lo que tengo que ver es que se cumpla esta condición. Un número tal que la suma de todos sus divisores positivos, sin contarse a sí mismo, son iguales a él. Entonces, lo que tengo que ir es viendo la suma, ¿cierto? La suma de sus divisores. Ah, chao Martín, que esté muy bien. Sí, esto es para ponerse al día, ¿no? Así que si es que no querían venir o irse antes, se podían ir. Igual vinieron harto esta vez. Como 30. Ya, eh, entonces yo diría ser cierto que un for, se me ocurre que mejor J, porque si no voy a reemplazar ese. Ya, entonces, ¿entre qué tengo que buscar? La suma de todos sus divisores positivos, sin contarse a sí mismo. Entonces tengo que buscar desde el 1 hasta ese número, sin contar a él. Y tengo que decir que son divisores. Y entonces, se fijan que el 6 es perfecto, porque me di cuenta que 1 lo divide, 2 lo divide y 3 lo divide, ¿cierto? Y la suma de esto es 6. Ok. Entonces, lo que tengo que hacer es ver si es que los números, ¿cuáles son los números? Ya, ¿cómo encuentro los números que dividen? ¿Cómo encuentro si un número divide a otro? ¿Cómo sé si un número divide a otro? Eso. ¿Cómo sé, por ejemplo, de que el 2 divide al 6? ¿Cómo puedo hacerlo en código? Usando módulo. Módulo igual 0. Ya, perfecto, ¿cierto? Entonces, si es que tengo un número que divide a otro, por ejemplo, 4 módulo 2, esto va a ser 0, ¿cierto? Porque cae completo y no sobra nada. Por ejemplo, 6 módulo 3 es 0 también. Pero por ejemplo, 6 módulo 4 es 2, ¿cierto? Porque me sobran 2. Se puede hacer como por fuerza bruta, pero no es la idea. Ya, entonces, ahora lo que tengo que hacer es un for que vaya desde el 1 hasta el número, pero sin contarlo. Entonces, ¿cuál sería? For desde que, ¿cuál sería el rango de esto? Desde 1 hasta qué. ¿Cuál es el número que estoy viendo actualmente? Hasta el N. No, pues que el n es el donde parte. De donde parto hasta donde llego. Hasta el M, perdón. No, no, tampoco. Ya, piensen que este es un ciclo que voy recorriendo todos los números que hay acá. Por ejemplo, si me ponen un 3 y un 96, voy a partir del 3 y voy a llegar al 96, pero tengo que ir verificando cada uno de estos si es que es perfecto. Entonces este otro ciclo que está acá, hasta el i, ya ahí sí. ¿Se fijan? Imagínense que acá me llegó un 6, que i igual 6. I es 6. Estoy en la iteración en que i vale 6. Entonces tengo que ver si es que 6 es perfecto. Entonces, imagínense que i igual 6, tengo que verificar si es que esto es perfecto. Entonces ahora yo voy a hacer un for que va desde 1 hasta ahí, porque así no voy a tomar el i directamente, ¿cierto? Voy a ir desde 1 a 5. Ya alguien dice que hacía eso, pero no le funciona. Ya, entonces ahora acá tengo que ver cuáles son los divisores de este número. ¿Cómo encuentro un divisor de i? Lo hicimos acá, ¿cierto? Entonces, if i módulo que tiene que ser igual a 0.
igual 0, significa que lo divide. J, ya. Entonces, si es que I módulo J es igual a 0, significa que el número que encontré es un divisor, ¿cierto? ¿Ya me siguen hasta acá? Entonces voy verificando todos los números que hay entre n y m y voy viendo cada uno si es que es perfecto. Entonces ahora estoy verificando si es que es perfecto. Entonces, por J, desde 1 hasta I, para ver todos sus divisores. Y si es que encuentro esto, de alguna forma, acá debería mantenerlo o sumarlo, ¿cierto? A como el conjunto que tengo. Ya, pero esto es solo un paso. Yo creo que les cuesta es como ir almacenándolo. Pero ¿ustedes necesitan almacenar los divisores? ¿Ustedes necesitan almacenar los divisores? ¿O no lo necesitan? ¿Qué es lo que necesitan saber? Finalmente para ver si es que un número es perfecto. ¿Qué es lo que quieren saber? Necesitamos sumarlo, dicen. Ya. Ah, ya. Ya, pues entonces, viste, lo encuentra. Aquí lo estoy encontrando. Pero ¿qué pasa si es que yo encuentro... ¿Qué es lo que tengo que verificar finalmente? Si es que la suma de sus divisores es igual a I, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría hacer acá yo? Lo que puedo hacer es ir viendo si es que obtengo un divisor y luego ir sumándolo a los divisores que ya tengo, ¿cierto? ¿Cómo podría hacer eso? Imagínense que yo... Ya, entonces esto es importante. De hecho, también quizás les sirva después para la tarea, con un contador, ¿cierto? Entonces yo puedo tener acá como suma, divisores. Inicialmente la suma es 0, ¿cierto? Entonces, si es que yo encuentro algún divisor, ¿qué puedo hacer? Ya que no necesito almacenarlo directamente, sino que necesito ir viendo cuánto es la suma de estos divisores. ¿Qué podría hacer? ¿Qué hago en esta suma de divisores? Y si es que yo encuentro un divisor, ¿qué hago? Suma más igual J. Entonces podría hacer esta suma de divisores, ¿cierto? Más igual el divisor, ¿cierto? Que sería J. Entonces, si es que J divide I, o sea, si es que I módulo J es igual a 0, entonces J divide al número. Entonces yo podría, en esta suma, ir sumando el divisor que voy encontrando. Entonces, ¿qué me faltaría ver para ver si es que esto es perfecto? Ver si es que la suma es igual a I. Entonces, si es que la suma, if suma divisores de esta iteración es igual a I, ¿qué podría ser? Ya, era esto de acá. Entonces, acá verifique si quiero perfecto. Entonces, si es que acá llego, significa que esto es perfecto, entonces print I. Ya. ¿Se entiende? A ver. Entonces, ¿qué más faltaría? ¿Falta algo más? ¿O no? Ya, pero ahí dicen verificar para el resto de los números. Ya, pero ¿te fijas que aquí asumí que el I era igual a 6? Pero en realidad este iba a ir variando en cada ciclo. Entonces voy a ir entre n y m más 1, que serían, por ejemplo, entre 3 y 96, y por cada uno voy a hacer este otro proceso. Voy a mantener una suma de los divisores. No necesito definir i porque el i se obtiene de acá, de este rango. Entonces, en cada iteración, este valor de i va a ir variando. Entonces, en un principio va a valer n. Por ejemplo, imagínate que esto es n y m vale 3. Entonces, en la primera iteración i va a valer 1, en la segunda va a valer 2 y en la tercera va a valer 3. Ah, ya. ¿Por qué el último if va a la misma altura del for? Esa parte me enredé.
Ya, este de acá dice, Fernando, porque este if by, ya, entonces, eso es importante. Yo lo que voy a hacer es que voy a partir con una suma de divisores que vale 0, voy a ir viendo todos los divisores de este número y los voy a ir sumando. Y cuando termine este proceso de revisar todos los divisores, voy a verificar si luego de hacer esto, mi suma de divisores es igual al número que estoy viendo. Entonces, por cada i que obtengo, voy a hacer un for, y cuando este for termine, voy a verificar si que sus divisores son iguales a i. Entonces, por eso este if va dentro de este for, porque hago este if por cada i. Y luego por cada i hago este otro for que es para verificar sus divisores. Entonces, por eso este if va abajo y no va dentro de este otro, porque si no verificaría por cada divisor. Lo que tengo que hacer es que verificar sus divisores por cada número, por cada i. ¿Ya? ¿Se entiende? Exactamente eso, Laura. No necesita poner un i más 1 porque el for lo hace automáticamente. En el while se necesita poner. Eso lo mostré, de hecho, en las clases cuando comparaba el for con el while. Y ahí si corro esto, ahí si pruebo el código, yo creo que estaban esperando hace rato que lo pruebe. A ver. Oh, chan, chan, chan. ¿Ven que no era tan complicado? Listo, pasé todos los tests. Ya, ustedes son los secos y lo fuimos haciendo entre todos. Yo solamente le iba preguntando qué iba a hacer y ustedes me iban diciendo. Ya, pero ¿se entendió? Ya con los laboratorios, yo sé que es una instancia mucho más de aprendizaje y, y por eso no tengo tanto problema en ir guiándolos con algún ejercicio. Pero en la tarea, por eso prefiero evitar de que le dé como una ayuda general a todos. Por eso preferiría que si es que tiene alguna duda particular me envíen un código, porque ahí sí que se puede verificar si es que hay copia y todo eso. Entonces, si es que tengo registros de que yo lo ayudé y pasa de que hay algo similar entre los alumnos que yo ayudé, podría como de alguna forma tener alguna objeción. Pero en esto ya igual puedo entender de que puede ser complicado y esta instancia es para que practiquen. Ya, pero traten de hacerlo ustedes después, como esto acá. Parece que se entendió. Quizás con while, no sé. Ya. Eh, en la tarea, el 7 es con todo el puntaje, sí. Si es que hacen todas las partes de la tarea, con todo el puntaje tienen un 7. Para los labs les pido menos porque puede ser, no quiero que hagan todo el ejercicio, si hacen casi todo, para mí basta, para mí es suficiente. Eh, eso, si no hay más dudas, los que tenían como dudas particulares con la tarea, mándenme un correo mejor, y ahí yo los puedo ver con más tiempo. Una vez más los comandos del último. Eh, ¿Qué cosa quieres ver? A ver, ahí cómo hago esto. Ahí está. Ya, pero no lo copien, o sea, traten de hacerlo ustedes, si no, no van a aprender. De verdad, estoy acá para ayudarlos. Ya, igual va a quedar si da lo mismo, si igual va a quedar en video y lo voy a subir, así que lo van a poder ver todo. Como que todavía no resulta el Art Attack. Ya, si quieres, envía un correo y te puedo guiar un poco más con el de Art Attack. No puedo anularlo, si es para transversal para todas las secciones. Se me va un espacio a la derecha. Es nivel Dios. Ahí quizás puedo ver tu código, quizás puedo ver qué es lo que estás haciendo mal. Así que eso. Si no tienes más dudas, la próxima semana vamos a retomar con la materia. Es súper complicado en relación al resto.
el número perfecto. O sea, te fijas que no era tanto código, solo que había que entender bien qué era lo que había que hacer. Eran pocas líneas, de hecho. Lo que pasa es que la idea de estos ejercicios es que traten de desarrollar un pensamiento algorítmico. O sea, que traten de pensar cómo solucionar un problema con código. Entonces, ¿cómo haría un código que solucione esto? Entonces, yo siempre les digo, lo primero que hagan es, aparte de empezar a escribir código, traten de pensar el problema como con lógica, como decir, ya, ¿qué sería lo primero que debería hacer? Recorrer todos los números. Luego, por cada número, lo que debería hacer es verificar si es que es perfecto, ¿cierto? Entonces, después de eso, eh, ir viendo cómo programaría esto para poder hacerlo. Sí, se subí la sesión del lunes, está arriba. En el encuentro. Ay, no sé si vi el del encuentro. ¿Me podría enviar un correo, María Jesús? Que de hecho ya estamos como en la hora y yo sé que tienen clases después. Ah, sí, sí, hay más material de Python para ir leyendo. De hecho, si quieren después saber más, está el curso de programación avanzada. Yo estoy de profe hace 3 semestres de ese curso, o 4, ya no me acuerdo. Pero es bacán programación avanzada, se aprende mucho más. Se aprende cosas mucho más locas, de hecho. Eso. Si no hay más dudas, quedan libres para que vayan a su siguiente módulo de ayuda, si es que tienen, o clase, porque probablemente sea clase porque solamente ingeniería se pasó a esta semana de ajuste, creo. Eso, ya. Que estén muy bien. Gracias a ustedes.